¿Cuánto vale realmente un hombre al que todos ignoran? Una cosechadora de 3 millones de pesos. Parada. En plena temporada, 4 técnicos certificados, un ingeniero de fábrica con laptop y manuales, 3 días de diagnóstico. Y nada. ¿Sabes lo que hizo el viejo que barría el piso cuando se acercó a la máquina? No pidió herramientas, no conectó ningún cable, no abrió ningún manual. Solo escuchó. Apoyó la mano en el motor como quien toca el pecho de un enfermo, y dijo exactamente qué pieza estaba fallando. ¿Cómo supo en 30 segundos lo que 4 técnicos no pudieron ver en 3 días? Un sonido, una vibración, y 35 años que nadie puede comprarte. Quédate, porque lo que le hicieron después a ese hombre no tiene nombre. Ignacio Medina llegó a la concesionaria Delgado Maquinarias un lunes a las 7 de la mañana con una mochila vieja y las manos en los bolsillos. Tenía 63 años, pelo canoso, espalda encorvada por las décadas, camisa a cuadros desteñida, botas gastadas. Nadie lo miró 2 veces. Lo habían contratado como ayudante general. Barrer, acomodar piezas, limpiar el depósito. El sueldo más bajo de la nómina. Delgado Maquinarias era la concesionaria más grande de la zona. Tractores, cosechadoras, implementos de primera línea. Los clientes eran estancieros con campos de miles de hectáreas. El dueño, Marcos Delgado, tenía 55 años. Había heredado el negocio de su padre y lo había triplicado. Directo, callado, tomaba decisiones con la tranquilidad de quien confía en los números. Su esposa era otra cosa. Valentina Correa de Delgado tenía 48 años y manejaba la imagen de la empresa como un escenario personal. Decidía quién servía y quién sobraba. Los empleados la respetaban, pero no por admiración, por miedo, porque Valentina tenía la costumbre de sonreír justo antes de destruir algo. Ignacio pasó la primera semana sin hablar más de lo necesario. Barría, ordenaba repuestos, limpiaba máquinas. Darío Fuentes, el jefe de taller, le habló una sola vez para decirle dónde estaba la escoba. Pero Ignacio no solo limpiaba, observaba. El segundo día se detuvo frente a un tractor con el cartel de revisado y listo para entrega. Lo miró unos segundos, siguió trabajando. Esa noche, en su pieza alquilada, abrió una libreta de tapa negra y anotó: Tractor New Holland T7, entregado con filtro hidráulico genérico. Duración estimada, 400 horas. El original dura 1200. El cliente va a volver furioso en 3 meses. Nadie lo vio anotar. Nadie preguntó. A la semana siguiente, ocurrió lo de la cosechadora. Un cliente importante, Lorenzo Acosta, trajo su máquina porque se trababa en plena cosecha. 3 días en el taller. 4 técnicos. Un ingeniero de fábrica. Nadie encontraba el problema. Ignacio estaba barriendo cerca del galpón cuando escuchó al ingeniero decir: vamos a tener que desarmar el sistema completo. 3 días más, mínimo. Lorenzo Acosta se pasó la mano por la cara. 3 días más significaba perder la mitad de la cosecha. Ignacio se acercó despacio. Apoyó la mano en el capó, cerró los ojos y escuchó. Se agachó, metió la cabeza debajo de la máquina y tocó una manguera cerca del sistema de alimentación. Se levantó y dijo sin mirar a nadie: la válvula de alivio del circuito secundario está trabada. Entró barro en la última campaña. Desarmen eso, límpienlo, y en 2 horas están dando. Silencio total. Darío Fuentes lo miró como si la escoba hubiera empezado a hablar. Darío mandó a 2 mecánicos a revisar la válvula más por curiosidad que por fe. 40 minutos después encontraron exactamente lo que Ignacio dijo. Barro compactado. La limpiaron. La cosechadora arrancó sin problema. Lorenzo Acosta se acercó a Ignacio antes de irse. ¿Cómo supiste? 35 años diseñando esas máquinas. Uno aprende a escucharlas. Esa noche, Lorenzo Acosta le mandó un mensaje a Marcos Delgado. El viejo que limpia tu taller sabe más que el ingeniero que trajiste de fábrica. Marcos leyó el mensaje. No respondió, pero lo guardó. Valentina Correa se enteró al día siguiente. Un barrendero diagnosticó una cosechadora de 3 millones. A ella no le pareció admirable. Le pareció una amenaza. Un viejo que barre el piso no puede saber más que los técnicos que ella había seleccionado personalmente.
Eso dejaba en evidencia que su criterio fallaba. Esa tarde fue al taller. Cuando vio a Ignacio limpiando en el fondo, se detuvo. Así que vos sos el que sabe de todo, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Solo sé lo que vi, señora. ¿Sabes qué pasa a veces? Que la gente confunde suerte con talento. Y eso crea problemas. Se dio vuelta y se fue. Ignacio anotó esa noche. Valentina Correa. Peligrosa. Las semanas siguientes, ella operó de forma indirecta. Un comentario acá, una sugerencia allá. ¿No les parece raro que un barrendero se meta en diagnósticos técnicos? Los mecánicos que antes lo ignoraban ahora lo evitaban. Darío Fuentes dejó de dirigirle la palabra. Un miércoles, Ignacio encontró su casillero forzado. No faltaba nada. La libreta de tapa negra no estaba ahí porque nunca la dejaba en el taller. La llevaba siempre encima. El viernes lo llamaron a la oficina. Patricia Sosa, la secretaria administrativa, y una mujer de recursos humanos que nunca había visto. Una carpeta fina, una virome. La carpeta contenía un acta. Desaparición de un repuesto de valor del depósito. Según el documento, un compañero declaró que Ignacio fue visto cerca de la zona restringida, fuera de horario. Esto no pasó, dijo Ignacio con calma. Es un proceso de investigación, respondió la mujer de recursos humanos con tono neutro. Le pusieron adelante una carta de despido. Motivo: inadecuación al perfil del puesto y conducta incompatible con los valores de la empresa. Ignacio leyó 2 veces. Pidió una copia. La dobló con cuidado, la guardó en el bolsillo y agradeció. El agradecimiento desconcertó a las 2 mujeres. Salió al taller. Ordenó su sector por última vez. Limpió una mancha de aceite que nadie le había pedido que limpiara. Se quitó la credencial, la dejó sobre el mostrador y agarró su mochila. Antes de irse, le dejó un sobre a la recepcionista. Cuando venga el señor Delgado, entrégale esto. A él personalmente. A nadie más. El sobre contenía 32 páginas escritas a mano. Todo lo que Ignacio observó en 6 semanas barriendo pisos. Los filtros genéricos instalados como originales. Los márgenes inflados en 3 contratos de mantenimiento. El flujo de caja que no cerraba con el volumen de ventas. Un proveedor que cobraba 25% más que el mercado. Y el nombre detrás de ese proveedor, vinculado a alguien dentro de la empresa. No era una queja. Era un informe técnico con la precisión de quien había escrito reportes para fabricantes multinacionales durante 3 décadas. Marcos Delgado lo leyó un martes a la noche, solo en su oficina. Hizo anotaciones a lápiz en los márgenes. Leyó 2 veces la sección de proveedores. Se quedó mirando la pared un largo rato. Al día siguiente llamó a Ignacio. Se encontraron en un bar chico a 3 cuadras de la plaza. 2 cafés, sin formalidades. Este documento describe problemas que mi equipo no detectó en 2 años, dijo Marcos. Quiero entender cómo los vio usted en 6 semanas barriendo. Porque no estaba mirando el piso, estaba mirando la operación. Trabajé 35 años en ingeniería de maquinaria agrícola. Diseño, diagnóstico, operaciones. Me retiré hace 3 años y la plata no alcanzó. Necesitaba trabajo. Me dieron el único puesto disponible. ¿Por qué no dijo quién era? Porque mostrar competencia demasiado pronto en el lugar equivocado puede costar muy caro. Ya me pasó antes. Marcos señaló la sección de proveedores. ¿Está seguro de esto? De los números, seguro. Las conexiones las puede verificar usted con sus registros. Usted sabe que mi esposa pidió su despido. Lo sé. Y aún así mandé el documento, porque no mandarlo también era una decisión con un costo que no estaba dispuesto a pagar. Marcos lo miró un momento largo. Hay una exposición agrícola en 10 días. Clientes, inversores, fabricantes internacionales. Mi esposa va a estar. Quiero que usted también esté. No le prometo nada. Si los números se sostienen, hablamos. Si no, fue una buena conversación y le pago el café. Los números se sostuvieron. Todos. La exposición era en el predio ferial del pueblo. Stands de maquinaria, carpas blancas, público que firma cheques de 6 cifras. Ignacio llegó puntual. Camisa limpia, sin lujos. Valentina Correa llegó 20 minutos después. Cuando vio a Ignacio sentado cerca del escenario, su sonrisa se tensó 1 milímetro. Después de las presentaciones comerciales, Marcos tomó el micrófono.
Antes de cerrar, quiero compartir algo. Identificamos fallas graves en nuestra operación. Lo que me sorprendió no fue encontrar los problemas. Fue descubrir que ya habían sido mapeados, con exactitud, por alguien que trabajaba en nuestro taller hace menos de 2 meses. Barriendo el piso, el salón quedó en silencio. Ignacio, ¿puede acercarse? Ignacio caminó al frente con el mismo paso de siempre. Marcos se corrió al costado. Como quien comparte el espacio, no lo cede. Ignacio habló claro, directo. 3 problemas centrales, cada uno sustentado con números verificables. Un fabricante internacional en la segunda fila se inclinó hacia adelante. Valentina levantó la mano con elegancia. Con todo respeto, esos datos fueron compilados por alguien sin acceso formal a los contratos. Ignacio la miró con la misma calma con la que había diagnosticado la cosechadora. Los márgenes estimados están en la página 3. Si hay interés en compararlos con los contratos formales, puedo hacerlo ahora mismo. Valentina intentó una vez más. La cuestión no es solo técnica. ¿Cómo alguien sin vínculo ejecutivo puede hablar por la empresa frente a inversores? Ignacio dejó que la pregunta se asentara. Es exactamente por eso que los problemas pasaron desapercibidos durante 2 años. Quien tenía vínculo ejecutivo no estaba mirando los números. Estaba mirando el escenario. El fabricante internacional anotó algo en su celular. Valentina bajó la mano despacio. El aplauso que siguió no fue cortesía. Fue el tipo de aplauso que ocurre cuando una sala entera entiende que algo acaba de cambiar. La semana siguiente, Marcos le formalizó una propuesta. Director técnico de operaciones, con autonomía para auditar y corregir todo lo que estaba mal. Ignacio leyó el contrato. Hizo 2 preguntas y firmó. Valentina siguió existiendo como siempre, con el apellido, los eventos, la sonrisa calibrada. Pero algo se había desplazado de forma permanente. Los clientes que antes la buscaban empezaron a buscar a Marcos directamente. Los proveedores tardaban en responderle. No hubo confrontación pública. Hubo algo peor para alguien como ella. Dejó de ser necesaria. 6 meses después, el taller había cambiado. Filtros originales, contratos auditados, máquinas con la garantía que prometían. Y en la pared del fondo, junto a la foto del fundador, Marcos colgó una placa. La experiencia no grita. Observa, espera y cuando habla, todos escuchan. Ignacio empezó cada mañana igual. Misma mochila vieja, mismo café, libreta de tapa negra abierta sobre el escritorio. No era victoria lo que sentía. Era algo más tranquilo. La sensación de que algo largo y difícil finalmente llegó a donde tenía que llegar. Porque al final no fue sobre quién tenía el cargo más alto. Fue sobre quién miraba los números mientras los demás miraban el escenario. Y un viejo con una escoba y una libreta de tapa negra demostró que la competencia no necesita permiso para existir. Solo necesita paciencia. Si esta historia te recordó que el valor de una persona no se mide por el puesto que ocupa, deja tu like y comenta. ¿Vos hubieras entregado ese documento o te hubieras ido en silencio?